Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bien, hoy les voy a hablar de un poco de la relación de la filosofía con la ciencia. Relación filosofía-ciencia, vamos a decir así. Miren, aquí pasa una cosa, todo depende del punto de vista que usted tome. ¿Por qué? Porque para los filósofos de hoy, yo tengo otro punto de vista, ustedes lo saben ya, que me conocen. Yo soy muy dado a los clásicos de la filosofía. Para mí los filósofos son los filósofos clásicos, lo que vino después de la segunda mitad, particularmente del siglo XX. Y esto es muy interesante porque justamente en la segunda mitad del siglo XX es que se estanca la física. Algo pasó que la gente dejó de producir conocimiento bueno de verdad. Y en esa segunda mitad del siglo XX es también la época del ocaso de la filosofía. Entonces, a mi entender, ¿ok? Recuerden que yo no... ¿Por qué le hablo de la relación filosofía-ciencia? Porque ahora, si usted cree que usted quiere aprender filosofía, ¿qué va a hacer usted? Pues se va a meter, como le pasa a todo el mundo. Yo era joven, también tenía ese impulso positivista, ¿no? Usted se va a meter en la dinámica de la ciencia. Y va a decir, bueno, filosofía de la mente, y entonces ya una vez que ya se mete en filosofía de la mente, un ejemplo que le pongo, pues ya se mete en toda la cosa de la neurociencia, y cuando viene a ver, usted es un epígono del pensamiento científico, usted no es nadie, porque usted no sabe ni filosofía ni sabe ciencia, como Hegel le diría a una situación como esta, ni carne ni pescado, usted no es ni carne ni pescado. Eso pasa mucho. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, pues lo que yo tenía en mi cabeza eran los rumores de la actualidad. Entonces yo quería, como todo joven, quería hacer grandes descubrimientos, y esos descubrimientos obviamente estaban relacionados con la visión errónea que yo tenía de la realidad, de la situación real de la filosofía, que era sencillamente una salida positivista. Yo quería relacionarlo con la ciencia. Para mí la buena filosofía era una filosofía científica. La filosofía no es científica, no tiene nada que ver con la ciencia. Si ustedes están acostumbrados a que si una cosa no es científica, ya queda devaluada, devalorizada. Bueno, eso está bien para la gente ignorante. Pero la filosofía existió antes de la ciencia, por lo tanto, hay, señores, sentido común, por favor. Estamos en la época del regreso del sentido común. Entonces, ¿qué necesita la filosofía de la ciencia? No necesita nada, ni siquiera. O sea, no necesita ser científica, es lo que le quiero decir. Ni siquiera desde el punto de vista de mi interpretación de las formas de la cultura, que es lo único que puede justificar eso. ¿Por qué? Porque ya la forma dominante de la cultura no es ni siquiera la ciencia, es la tecnología. Por lo tanto, si usted me dice que la filosofía debe tecnologizarse, yo le digo, bueno, eso tiene un sentido epistémico y cultural. Sí, como todo, porque la tecnología es la dadora de valores, productora de sentido, es la forma dominante de la cultura. Pero no es que eso sea la filosofía. Todas las esferas de la actividad humana están sometidas a ese impulso, ¿no? a esa invasión, vamos a decir, tecnológica, ¿no? Eso está bien. Pero una cosa es esa, y otra cosa es que usted quiera ahora reducir la filosofía a los dictados de la ciencia, incluso de la tecnología. No puede, ¿por qué? Porque filosofía siempre ha existido, antes de la ciencia, antes de la tecnología, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, corre el peligro de caer en el positivismo, ¿verdad? Que es lo mismo, lo que pasó en el siglo XX, en esa segunda mitad del XX, la influencia del positivismo, sobre todo. Y eso todavía existe, o sea, no es que el positivismo es una cosa que fue aquella corriente que la fundó Augusto Comte, no. Eso se va transformando, adaptando, enmascarando, y todos los intentos de explicar las cosas desde el punto de vista, cuando usted cree que está haciendo filosofía, desde un punto de vista de coqueteo con la ciencia, de querer legitimar y validar la física desde la ciencia, ese es el error más grande que usted comete. La filosofía no está ni fue hecha para quedar bien con la ciencia. No fue así. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque ya, insisto, había filosofía mucho antes de que existiera ciencia. La ciencia es un producto moderno, señores. Toda la premodernidad la filosofía existía en toda la premodernidad.
sin necesidad de la ciencia. De hecho, la ciencia surge dentro de la filosofía y no a la inversa. ¿Entienden? Entonces, eso es una locura. Eso está mal. El pensamiento filosófico tiene que nutrirse no de la ciencia, sino de todo, de la religión, de la moral, de todo, absolutamente de todo, de las noticias que usted lee en el periódico, de todo se alimenta, pero no sale de sí mismo. Su pensamiento tiene que ser filosófico, sus conclusiones tienen que ser filosóficas, su modo de razonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que el individuo promedio de la calle, que no tiene cultura filosófica, justifique lo que se le puede ocurrir desde el punto de vista, apelando a la ciencia, bueno, ya sabrá lo que está haciendo, pero eso no es filosofía, ¿entiendes? Y ni siquiera es necesario, porque uno de los errores que también cometemos es sobredimensionar la ciencia. La ciencia hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Usted nunca va a tener una postura sólida con la ciencia. Entonces tiene que tener mucho cuidado qué toma y qué no, ¿verdad? Porque las teorías científicas son teorías. El pensamiento científico se mueve con hipótesis, con teorías. Y entonces estas teorías, incluso cuando son reafirmadas por la práctica, no, lo único que usted tiene que hacer es esperar un poquito más para que vea que la práctica venidera va a refutar todo el aparataje anterior. Y así se mueve de una cosa en la otra. Por lo tanto, no se puede casar con eso. Las verdades de la filosofía son más perennes. Y por lo menos es lo que me gusta a mí. Usted es una decisión, usted toma lo que le dé la gana. Pero lo cierto es que la relación de la filosofía con la ciencia nunca puede establecerse desde el punto de vista del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Este endiosamiento de la ciencia, creer que el método científico es válido para toda la esfera de la actividad humana. No es así. Muchas cosas malas, lo que pasa es que usted la ve desde la filosofía, no la ve desde el punto de vista del hombre común. Ve las limitaciones de la ciencia. Muchas cosas son camisas de fuerza, muchas cosas no tienen fundamentación. Pero la realidad se viste y se disfraza con esos ropajes porque no hay otro. Y así vamos tirando. Pero en el plano del pensamiento, ahí la cuenta no da, porque usted siempre puede pensar mejor, ¿verdad? Siempre puede pensar mucho mejor, quiero decir, con más solidez, más fundamento, con verdades que resultan muy sólidas, ¿verdad? No tan volátiles, no tan volátiles, y la perspectiva es completamente diferente, empezando porque la realidad, y aquí vamos al punto principal, el concepto de realidad que tiene un filósofo no es el mismo que tiene un científico. Tengan en cuenta que la ciencia ocurre, esto no lo van a entender nunca, es difícil de que la gente lo entienda, pero tienen que estudiar un poquito de filosofía. Tengan en cuenta el punto de partida, que es la clave de todo. El científico parte de una realidad ya dada, con un desarrollo mental ya alcanzado. Entiendan que la mente del científico son unos lentes que él nace con ellos puestos. Y lo más que va a hacer es darle brillo, lo va a pulir, lo va a mejorar, va a tener la visión un poco más clara. Pero él no se va a dar cuenta nunca que tiene los lentes puestos. Por lo tanto, todo lo que él diga está condicionado por esos lentes, por el color de esos lentes que él tiene puestos. No le pasa así al filósofo. ¿Cuál es la diferencia? Que el filósofo sabe que hay un repertorio de lentes y él va a tratar de no ponerse ninguno. Esa es la diferencia. Y va a tratar de, cuando se ponga alguno, saber qué es lo que tiene puesto. Sobre todo, si se puso unos lentes color marrón, vamos a decir así, marrón porque lo va a ver mucho, unos lentes azules, por ejemplo, él sabe que tiene unos lentes azules. Entonces, cuando él vaya a sacar la conclusión, él va a decir, lo que yo estoy viendo es el resultado de lo que estoy viendo más los lentes que tengo puestos. Esa es la diferencia. ¿Qué va a decir el científico? Toda la realidad es azul. Le voy a hacer una serie de experimentos para que usted se dé cuenta que toda la realidad es azul. ¿Por qué usted se siente tan confiado? Porque usted también nació con los lentes azules, solo que los suyos no están pulidos, pero son los mismos lentes que tiene el científico. ¿Cuál es? La reducción de la realidad a la objetividad, la realidad objetiva. ¿Qué es la realidad? Toda la objetividad que usted tiene delante en tanto sujeto. Y esa realidad es, para el filósofo, la mitad de la realidad.
Porque lo real está antes de esa decisión de la realidad en objetivo y subjetivo. Se los voy a dejar aquí, entiendan bien esto. Voy a ponerle un ejemplito. Cuando imagínense un niño recién nacido en su cunita, acabadito de nacer, y los padres frente a la cuna, inclinados sobre el niño, mirándolo con tremendos regocijos. Es el hijo de ellos. Entonces, ese niño que está en la cuna, vamos a hacer una pregunta. Usted es el filósofo, usted es el que va a preguntar. ¿Quiénes son los científicos? El papá y la mamá que están inclinados sobre la cunita del niño. Entonces, a ese niño, que es importante, que sea bien pequeño, o sea, que él preceda a la formación del yo, y que no es un niño que no tiene conciencia todavía, pues ese niño, si usted le pregunta a los padres, que son los científicos en este caso, usted es el filósofo, que lo entiende todo y le está preguntando, los padres le van a decir, bueno, sí, aquí estamos con el bebé, y si le pregunta por la realidad, le va a decir, bueno, sí, la realidad es la realidad objetiva, si quiere que le explique más, pues está dividida en objetividad y subjetividad, en interno y externo. Para mí existen las cosas que son externas, como la realidad objetiva, y cosas que son internas, como los procesos psicológicos, para ponerle un ejemplo. Y así, y le va a dar una visión de la realidad en que lo real, la fuerza de realidad se lo va a llevar la objetividad, la realidad objetiva. Sus procesos internos van a ser subjetivos, están en un nivel más bajo, demeritado, ya no tienen ese carácter de realidad, ¿no? Al ser subjetivos están devaluados como real, ¿no? Pueden ser, no sé, depende de la percepción, etcétera. Por ahí lo que le cae arriba son descalificaciones nada más. Ahora, la realidad objetiva sí es perenne, imperecedera. Y esa es la realidad donde la ciencia, donde ocurren los procesos que la ciencia explica, ¿no? Básicamente, ¿no? Tienen que tener objetividad, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que si usted le pregunta al niño, si le pudiera preguntar, usted es filósofo, el niño le va a decir, para mí no existe lo real dividido en externo e interno. Para mí eso no existe. O sea, para ese bebé, la realidad no le está dada como una decisión en interno y externo, en objetivo y subjetivo. Sin embargo, ese niño es real y la percepción que está teniendo también es real. Lo que pasa es que no la tiene en forma de objetividad exterior y proceso interno subjetivo. No la ve como interno y externo. No tiene ni siquiera los conceptos de espacio y tiempo. El espacio no es algo como un estante tipo newtoniano donde van las cosas en un espacio exterior, etcétera. No lo tiene. Entonces, la pregunta es, en la evolución de ese niño, en un momento determinado se opera algo a nivel mental, y cuando digo mental no lo reduzco a lo subjetivo. No es lo mismo lo mental que el yo, no es lo mismo lo mental que la percepción, no, es otra cosa. Hay que hacer un vídeo sobre lo mental, obviamente. Vamos a hacerlo, recuérdenmelo, pónganmelo abajo. Entonces, pues para ese niño obviamente la realidad no va a estar dada en forma de objetividad, subjetividad, en forma de interno y externo, etcétera, etcétera. Como no lo está para la mente primitiva. La mente primitiva no conoce lo interior y lo exterior, no conoce esa división, no conoce la división en objetivo y subjetivo. Sin embargo, el primitivo es un ser real y su realidad también lo es, en la que él vive y funciona, nace y muere. Ahora, ¿qué pasó con el científico? Lo que le va a pasar al niño, en un momento determinado de su evolución mental, él va a establecer esa división entre lo interno y lo externo, entre lo objetivo y lo subjetivo, cuya precondición es la formación del yo, la formación de la conciencia racional, cuyos momentos son el yo y el objeto. Cuando eso se opera en la mente del niño hacia los 2 años y medio, esto lo he dicho millones de veces, es que nosotros sobre esa base ya estamos preparados para ir conociendo o dándole esa forma o percibiendo la realidad en esos términos. Pero el filósofo sabe que la realidad no está dividida en objetivo y subjetivo, en interno y externo.
eso no es una verdad absoluta, eso no es una verdad. Eso no es, una cosa que tenga certeza. ¿Por qué? Porque sabe que antes, eso depende mucho de la mente. Porque en una mente pre-yoica, en una mente presígnica, la realidad no existe de esa manera, para una mentalidad simbólica como es la del primitivo, tampoco para la del niño. Entonces, la pregunta es, ¿todo eso no es real? La única realidad es la estrecha concepción de la realidad que tiene la ciencia de la realidad objetiva. La física, vamos a poner un ejemplo. Eso. Tienen que darse cuenta que esa realidad es posible únicamente porque algo pasó a nivel mental, que el mismo niño en una fase determinada de su evolución mental empezó a percibir la realidad de esa manera y ya con esa vamos a decirle, no quiero decir ni capacidades, porque no es que sea para no establecer una graduación con una mente primitiva. En esa realidad es que se inscriben los conocimientos científicos, ahí funcionan, ahí es donde tienen validez, etcétera, etcétera. No sé si ustedes me entienden, pero es una diferencia esencial entre filosofía y ciencia en el concepto de realidad. Para nosotros lo real no es tan estrecho como para los científicos. Y cuando los científicos nos hablan de que el universo surge, que surge el Big Bang y todas esas cosas, nosotros, como diría Hegel, reímos. O sea, la filosofía ríe para sus adentros, porque lo entendemos, que ellos dicen lo que están diciendo y hasta cierto punto tienen razón, pero nos damos cuenta de que la realidad es mucho más que eso, de que el juego ellos no lo están viendo, ellos están moviendo fichas pero no tienen la visión del tablero completo. Entonces aquí los dejo, si quieren que les explique más esto, pues me lo ponen en los comentarios, ¿verdad? Porque es muy importante darse cuenta de la relación mente-realidad para poder entender la diferencia entre filosofía y ciencia. Nos vemos en un próximo vídeo.